Papá de la Gloria, junto con mis hermanos, podemos decir de todo corazón que no hay nadie como tú, Señor. Que podamos tomar esta frase y diariamente, Señor, ante cada situación que se nos presente, ponerte ante a ti en primer lugar, el autor de esta canción, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, papá, por este momento que tú nos das. Queremos seguir agradándote, queremos seguir adorándote en espíritu y en verdad, oh Dios. Y en esta tarde noche queremos también escuchar tu palabra, papá. No solamente hemos venido a adorarte, Señor, sino también a nutrirnos de tu palabra, Dios. Por eso queremos pedirte que tú dirijas esta palabra, que tú dirijas al que va a tener a cargo la palabra, la exposición de la palabra, Dios, y que puedas sorprendernos como lo hace siempre. Y papá, gracias te damos porque no va a volver vacía. La recibimos con gozo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenas noches, buenas tardes. Hoy tengo la responsabilidad de compartir la palabra de Dios y el privilegio. Y la verdad que cuando uno empieza a abrir la Biblia y Dios te empieza a mostrar qué es lo acerca de por causa de la sequía y estamos teniendo problemas con los incendios a raíz de eso. No hay duda que acerca el agua es vida y donde hay agua hay prosperidad. Y esto de manera análoga, trasladada a nuestra vida, una vida en comunión con nuestro Dios también trae crecimiento y buenos frutos. Y a veces vivimos la experiencia del título que te decía al principio. El desierto se adueña del lugar. Y cuando la sequía espiritual se apodera del corazón de un creyente, hay cosas que comienzan a marchitarse y a morir en nuestras vidas. Y esto por eso muchas veces llevamos vidas apagadas, y vivimos alimentando nuestra mente, corazón, con sentimientos resecos de esperanza, por no acudir al agua, la palabra de Dios. ¿Todos me escuchan hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Les voy a invitar a abrir la Biblia y quiero que tengan la Biblia en mano porque va a pasear un rato por la Biblia. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Job, capítulo 8, versículo 11 al 13. En uno de los discursos de los amigos de Job, que no eran tan amigos, hay un par de versículos que lo quiero llevar a pensar en relación de lo que comencé a decirles al principio. Las sequías no vienen porque sí, en la vida de un creyente. Las sequías espirituales son producto de varios pasos que uno va dando hasta llegar a ese estado. Y dice Job capítulo 8, versículo 11 y 12, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Lo leo de vuelta. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. En estos versículos es la palabra crecer, en relación o en dependencia de otro factor que en este caso es el lodo, agua. Los juncos, ustedes saben que crecen en un lodazal o en una zona pantanosa, y en la antigüedad se extendieron desde el Mediterráneo hasta Egipto. Por eso muchas veces en Egipto se encontraban artesanías hechas con mimbre, con junco, y eran de gran utilidad. Y saben qué, me llama la atención el versículo 12, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. ¿Saben qué? Que el junco esté verde no quiere decir que está creciendo.
Y trayéndolo a nuestras vidas, el que estés en la iglesia, el que estés sirviendo, no quiere decir tampoco que estés creciendo. El crecimiento es algo que Dios provee cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Y nuestros descuidos muchas veces suelen traer consecuencias en este sentido. Y cuando hablo de desiertos, no me estoy refiriendo a los desiertos que atravesamos en la vida cristiana, porque el paso por esos desiertos son temporales y circunstanciales. Y en algún momento lo vamos a cruzar a ese desierto con la ayuda del Señor. Hermanos, una cosa es pasar por el desierto y otra cosa es instalarse a vivir en... Te lo vuelvo a repetir, una cosa es pasar por el desierto y otra cosa es instalarse a vivir en él. Leyendo sobre las plantas que crecen en el desierto, ustedes saben que hay 25 especies de plantas que crecen en el desierto y saben que tienen algunas características en común que a mí me llamaron poderosamente la atención. Como en el desierto carecen de agua, porque no llueve seco. ¿Saben cuál es la característica distintiva de estas plantas? Que crecen lejos unas de otras y se vuelven tolerantes a la sequía. Dos datos importantísimos que si nosotros lo trasladamos a nuestra vida espiritual, muchas veces podemos decir que esto pasa exactamente cuando comienza a suceder en un creyente que empieza a experimentar un sequedal interior. ¿Qué hace? Se aísla y se acostumbra a vivir de esta forma. Es como el junco verde que leía antes, ¿no? Parece que está creciendo, pero en cualquier momento se muere. Otro ejemplo que encontré fue del cactus. Por su estructura corpórea, puede acumular gran cantidad de agua para soportar la sequía. Y esto lo remito a la vida de un creyente que se está alimentando con la palabra. Así es la vida de un creyente que acumula la palabra de Dios en el corazón y tiene recursos y reservas espirituales que le van a sostener y que va a necesitar a la hora de atravesar el desierto. Y nos podemos preguntar en este momento cuál es el motivo de los sequedales del alma. Vamos a capítulo 2 de Jeremías y allí vamos a ver algunos versículos que nos pueden ayudar a identificar los síntomas y también las consecuencias de esto que les estoy mencionando. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Yo le había dado una placa ahí a Andrés para que pase una imagen. A ver si la tenés ahí, Andrés, porque quiero que vos pienses cómo se siente una persona que está en un estado desértico su alma. Miren. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo leo de vuelta. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí el profeta nos da un indicio que nos lleva a este estado del cual les estoy mencionando. El primero es dejar a Dios de lado, abandonarlo. Abandonarlo. Y abandonar, según el diccionario, es dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejándolo de cuidar. Y nosotros, queridos hermanos, somos responsables de cuidar nuestra relación con Dios. Y cuando decidimos abandonar esa relación, sufrimos las consecuencias. Dios le dijo a su pueblo a través del profeta lo siguiente. Fíjense lo que dice el versículo 10, hay unos versículos antes, y 11. Dice, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Fíjense, dice, Dios estaba diciendo a través del profeta, esto es una locura. Dios estaba diciendo que ninguna civilización se había visto algo semejante. Dice ni Quitín. Quitín eran representantes de la cultura occidental
ni en Cedar, que también representante de la cultura oriental, habían abandonado a sus dioses. Sin embargo, su pueblo, en su locura e insensatez, dejaron la fuente de agua viva que solo Dios puede suplir por buscar y reemplazar al gran Dios, al único Dios, por dioses ajenos y paganos. Y ¿saben qué? Cuando esto sucede es porque hay un desvío, hay un cambio de dirección opuesta a Dios. 18:1 y 2 quiero llevarte a leer. Proverbios 18:1 y 2. Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que en su corazón se descubra. La versión internacional dice, el egoísta se desvía buscando su propio deseo. ¿Saben qué? Acá podemos ver que este desvío, mejor dicho, está motivado por un deseo egoísta. Es lo que vemos de continuo en la historia del pueblo de Dios, y asimismo tampoco nosotros muchas veces lo aprendemos, ¿no? Este desvío está cubierto con un manto de necedad. Y uno de los motivos por lo que los necios no adquieren sabiduría es porque no logran mantener sus ojos centrados en lo que es importante. En lugar de enfrentarse a la realidad, el necio vive en un mundo de fantasía, y la palabra de Dios nos ayuda a poner los pies sobre la tierra, hermanos, y a tomar decisiones sabias en un mundo tan complicado como este que vivimos. ¿Saben qué? Cuando abandonamos a Dios, el siguiente paso es desviarnos. Es desviarnos. Y el otro que sigue es tratar de arreglar las cosas con nuestros propios medios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Miren, Jeremías 2:14. Ahí seguimos en Jeremías, volvemos atrás. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Es Israel? Son interesantes estas preguntas, ¿no? Porque Israel dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Hermanos, ante todo, lo que nos inclinamos. Si somos siervos de Dios, es porque nos inclinamos ante Dios. Pero muchas veces podemos ser siervos de otras cosas, podemos inclinarnos ante otras cosas y tomar a eso que decimos que no es Dios como Dios. Y esto es idolatría. Somos esclavos ante todo lo que nos sometemos. Acá dice, ¿es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? Somos esclavos ante todo lo que nos sometemos, incluido el pecado, que nos da libertad en Cristo. Y somos presas también del enemigo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y sí, miren lo que dice el versículo en capítulo 2 de Jeremías. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemada están sus ciudades sin morador. Qué terrible, qué desolador este panorama, hermano. Fíjense, el versículo 15 dice, habla de los cachorros de león. Los cachorros de león que menciona este versículo designa figurativamente a los asirios que asolaron la tierra y quemaron las ciudades. Y esto también es consecuencia de abandonar, de desviarse, de buscar recursos fuera de la voluntad de Dios. Y vean la confirmación de esto en el versículo 17 y 18. Miren. Dice, ¿no te arrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Direcciones opuestas. Determinaciones que llevan a la sequía. Buscar alternativas. Tratar de llenar el corazón con cosas que no son de Dios. Tratar de entretenernos con cosas que nos sacian. ¿Y saben qué? En el versículo 17 y 19, les pregunta, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? Le pregunta el Señor a través del profeta. Y estas eran las alternativas a la hora de abandonar a la fuente de agua de vida. Ir a Egipto es figura de ir al mundo, hermano.
Cuando vos lees, aparece la palabra Egipto en la Biblia, es figura del mundo, es figura de este sistema en el que estamos conviviendo con él. Y es otra cisterna rota que no te puede saciar. Una cisterna rota que no es para el pueblo de Dios. Cuando uno se desvía, no es solo porque hay egoísmo en el corazón, sino también hay maldad. Y por supuesto, la desobediencia trae consecuencias, pero según el versículo 19, mire lo que dicen, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Maldad y rebelión. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuándo malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Qué declaración tan terrible. Nos tendría que poner la piel de gallina cuando leemos esto. El versículo 19 muestra el origen de esto. Es la falta de temor a Dios y rebelión contra Él. Tenemos que aceptar que estas son las pisadas que debemos seguir para llegar al desastre de experimentar sequedales en el alma, hermanos. Abandonar, desviarse, buscar soluciones alternativas a la voluntad de Dios, pero quiero mencionar algo más todavía. Nos podemos acostumbrar a vivir así y a vivir en ese estado y en ese lugar. Mire, volvemos a 2:13 de Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y acá viene la mano del hombre, que dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo menciona que cavaron para sí cisternas, y aclara, cisternas rotas que no retienen agua. Saben que los israelitas habían adquirido la habilidad que podemos adquirir cualquiera de nosotros. ¿Y cuál era esta habilidad? Ellos adquirieron la habilidad de construir cisternas para retener agua. ¿Y saben qué utilizaban para eso? Una masa que se llama argamasa, que es una mezcla similar a la ercal, por decirlo así, para que tengas una idea. Es una mezcla de cal y arena, y con eso hacían estanque de agua para retener el agua en lugares donde no había recursos naturales. Hacían un estanque, pero con el tiempo se empezaban a requebrajar y el agua se empezaba a derramar. O sea que era un trabajo que llevaba tiempo hacerlo, pero no tenía mucho provecho. Esto realza el contraste de la fuente de agua de vida, que es el Señor, y lo que es una fuente artificial. Muchas veces nos podemos encontrar en la vida cristiana haciendo lo mismo, llevando una espiritualidad artificial, tratando de nosotros, con nuestras propias manos, con nuestros propios medios, buscar a Dios como a nosotros se nos antoja y como a nosotros se nos parece. Pero el problema de Israel acá era que se habían abandonado a Dios, fuente de agua de vida, y habían adquirido la habilidad de sobrevivir, entre comillas, en el medio del desierto, utilizando fuentes o cisternas que no retienen agua. Todo a base de su propio esfuerzo. Y obviamente que cuando nosotros queremos poner las manos en las cuestiones que tienen que ver con las decisiones que tenemos que tomar, arruinamos todo, hermano. Porque no dejamos que Dios intervenga, no dejamos que Dios manifieste su voluntad para cada una de nuestras vidas. Y ¿saben qué? Como decía antes, podemos acostumbrarnos, como ellos, en el desierto y a tratar de subsistir con nuestros propios medios, algo que es imposible en la vida espiritual, porque el Señor dice que separado de Él, nada podemos hacer. Miren qué dice el Señor acerca de esto también en Jeremías capítulo 17, vamos hasta allá. ¿A dónde está el problema de todo esto? ¿Cuál es el origen? Ahí lo vamos a leer. Jeremías 17, versículos 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. A veces cuando leemos esto pensamos en otro hombre,
Pero acá se está refiriendo a la naturaleza humana, hermanos. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama, no, como la zarza, dice otra versión, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Fíjense cuánta desolación hay en este versículo nada más. Pero acá está el contraste en el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? ¿Qué pasará con este varón que confía en Jehová? Dice que será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía que dice no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿En qué contexto hace esta declaración Jeremías? ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento de la historia de Israel? ¿Qué pasó? Los líderes de Judá eran propensos a confiar en los aliados políticos y apoyarse en el brazo de carne en vez de depender del poder de Dios. Nada fuera de la realidad de lo que hoy vivimos también, ¿no? Para recalcar la diferencia, Jeremías contrasta un arbusto como la retama, que crece en el desierto, con un árbol fructífero junto a un río. Este versículo también que hemos leído aparece en el Salmo 1, versículo 3 y 4. Ahora, la incredulidad, hermanos, convierte la vida en una tierra reseca, pero la fe hace que sea un huerto fecundo. Qué maravilloso. Miren lo que dice el versículo 9. Acá está el problema. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este es el epicentro del problema. Este es el epicentro de todos los problemas. Es el corazón. Y el hombre, y el corazón del hombre, perdón, es engañoso. Es incurable, dice otra versión. Y Dios escudriña el corazón. Mira profundamente en nuestros corazones y la mente y sabe exactamente cómo recompensar a cada persona. Hermanos, si queremos saber cómo es nuestro corazón, debemos leer la palabra de Dios. La Biblia es el espejo y el reflejo donde podemos mirar nuestros propios corazones y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Los corazones de los líderes judíos estaban alejados del Señor y de su verdad. Y yo a esta altura te pregunto a vos y me pregunto a mí, ¿y qué del tuyo y del mío? ¿Qué del tuyo y del mío? Estaban alejados del Señor y de su verdad. ¿Y qué del tuyo y del mío? En consecuencia dice que tomaron decisiones imprudentes y llevaron al país a la ruina. Muchas vidas pueden llegar a la ruina espiritual a causa de esto que estoy mencionándote. Hay muchas familias hoy que están en bancarrota espiritual porque han abandonado a Dios y han buscado otras cisternas, porque se alejaron de Dios y abandonaron la verdad, porque la verdad pasó a ser una cuestión secundaria en la vida espiritual. Y es triste, hermano, ver personas desprovistas del agua de vida, que es la palabra de Dios, y llevan vidas resecas. Sus corazones están estremecidos como la arena en el desierto. Están sin vida, están agonizándose espiritualmente. ¿Y saben qué? Por otro lado, si hoy estás en medio de una sequía espiritual, no le eches la culpa a Dios, ni a los hombres, ni a la circunstancia, ni al diablo. Fue tu propio corazón el que te llevó hasta ahí, hermano. No te llevó nadie. Vos tomaste la decisión de estar así por voluntad propia. Muchas veces hacemos como Adán. Tratamos de buscar algún culpable de todo esto. Y nosotros somos los responsables de estar como estamos en nuestra vida espiritual. Y espero que esto te anime. ¿Saben qué? En la parábola del sembrador se mencionan distintos terrenos donde cae la semilla que figura de la palabra de Dios. Y los terrenos son los corazones. Vamos a Mateo capítulo 13.
versículo 1 al 9. Lo quería leer en la versión internacional. Acá está. Mateo 13, 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer lo ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una y hasta veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Y fíjense qué interesante, después más adelante el Señor explica, los discípulos le piden que le explique la parábola, pero me llama la atención de este mismo capítulo. Dice, porque el corazón de este pueblo se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verán con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón, de lo contrario, si verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Vemos un corazón, como dice acá, insensible. Y cuando vos tenés un corazón insensible, es porque tenés una mente desértica, desprovista del agua de la palabra de Dios, hermano. No hay palabra en tu corazón, no hay palabra en tu mente. ¿Y saben qué? Yo te tengo que preguntar algo en este momento. ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? ¿Cómo está? ¿Puede el Espíritu Santo ararlo? ¿Puede el Señor sembrar la semilla de la palabra de Dios en tu corazón? ¿O tenés un corazón insensible? ¿Tenés un corazón duro? Tenés un corazón obstinado a la voz de Dios. Y esta es la causa por la cual muchas veces hay gente debilitada y enferma en el pueblo de Dios. Por la dureza del corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El versículo 18 al 23, Jesús empieza a explicar esta parábola. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiempo, cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que desde que ésta no llega a dar frutos. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es aquel que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha a 30, a 70 y hasta el 100 por uno. Quiero preguntarte a esta altura, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Porque dice que la semilla que cayó en el pedregal, yo le puse ese corazón emocional, ¿no? Aquel que hoy está fervoroso, está estimulado en sus emociones a buscar a Dios, pero mañana lunes vuelve de vuelta a estar como estaba. Y la que cayó en los espinos es el corazón ansioso. Aquel que quiere ir más adelante de la voluntad de Dios, aquel que no sabe esperar, aquel que ora por un lado y por el otro lado quiere tomar control de las situaciones.
es un corazón lleno de ansiedades y de preocupaciones. Tal vez por lo temporal, pero no por aprender más de Dios. Ahora fíjense, a esta altura ya te habrás dado cuenta qué tipo de terreno hay en tu corazón. Yo quiero que medites en esto en esta tarde, meditemos juntos. ¿Qué tipo de terreno tengo en mi corazón? Quería contarte algo que me pasó el otro día, que tiene relación con esto que te voy a contar. El otro día fui a trabajar el terreno y había un viento, me llené de tierra. Cuando vine, me bañé, mi señora me dice, tenés la cara como una lija, ponete un poco de crema. Así que yo agarré, me puse crema en las manos, en la cara, estaba brilloso, ¿viste? Parecía que me habían lustrado. Y a veces en la vida espiritual, hermano, estamos igual. Nos hidratamos por fuera nada más. ¿Y saben qué? Para que la piel esté hidratada tenemos que tomar agua. Así dicen los médicos. ¿Cuántas veces, hermano, superficialmente estamos hidratados? Con una crema, con la crema de la religión, con la crema de la superficialidad y con la crema de la falta de devoción a Dios. Por otro lado, me acordaba que cuando yo no conocía al Señor, era alcohólico. Era una persona que me gustaba tomar cerveza. Y capaz que me tomaba 5 o 6 cervezas. Y me acostaba borracho. Y me acuerdo que cuando me levantaba a la mañana, sentía en todo mi cuerpo la cerveza. La cerveza me salía por los poros. Y trasladándolo esto a nuestra vida espiritual. Qué triste es que la palabra de Dios no salga por nuestros poros, si eso es lo que tenemos que tener en el corazón. Ahora, hace mucho tiempo, a esta parte, que ni siquiera escucho en nuestras conversaciones como creyentes la palabra de Dios. La escucho en una reunión de oración, la escucho en una reunión como hoy, pero cuando estamos entre nosotros compartiendo cosas, no escucho a alguien decir esta palabra. Vos sabés que te comparto un versículo que me fue de bendición. ¿Sabés qué me enseñó el Señor a través de su palabra esta semana? ¿Saben qué? Y esto evidencia la falta de comunión con Dios y la falta de lectura de la Biblia. Yo te hablaba que a veces nos pasamos la crema, ¿no? Pero nuestra vida tiene que estar nutrida por la palabra de Dios. Nuestras conversaciones tienen que estar adobadas por la palabra de Dios. Y cuando alguien te comparte un versículo es porque estuvo hablando con Dios, estuvo en contacto con el Señor. ¿De qué vamos a hablar? ¿De las vanidades, hermano? ¿De las cosas que nos pasan? ¿Acaso Dios no tiene control de lo que nos sucede? Si yo te preguntara a través de qué versículo te habló el Señor esta semana, ¿podrías decirme aunque sea uno? Habla la boca. Quiero que hagas este ejercicio y pienses en qué estás pensando todo el tiempo. Te lo vuelvo a reiterar. ¿En qué estás pensando todo el tiempo? ¿Qué genera tu mente, hermano? Romanos 12 dice que debemos ser transformados mediante la renovación de la mente. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo va a suceder esto en mí si tengo una mente desértica? Porque le he cerrado el grifo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es algo muy importante en la vida de un creyente. Estar nutrido, estar lleno, estar recibiendo de esa agua de vida, estar tomando de... Yo quiero decir, vamos a leer el Salmo 48, perdón, y te vas a dar cuenta dónde tiene que estar ubicada la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Salmo 48. ¿Lo encontraste? Mirá lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay una comprobación. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu ley está en medio de mi corazón.
Oh, ¡qué tremendo, hermano! ¿Por qué había tenido esa experiencia el salmista? ¿Por qué había comprobado que había agradado el alma? Porque su ley, porque la palabra de Dios estaba en medio de su corazón. Ahora, allí es donde tendría que estar ubicada la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Hay que volver. Debemos demostrar a este mundo que somos personas que vivimos, nos movemos y creemos por la palabra. Debemos preguntarnos si deseamos esa agua. ¿Cuántos de ustedes están sedientos de Dios, hermano? Y no levantéis la mano por obligación, decís, Señor, yo quiero más de ti. Yo no quiero tener un corazón lleno de sequedales. Quiero la abundancia de tu palabra para mi vida, que es la que trae fruto a mi corazón, la que hace que me renueve espiritualmente, la que trae vitalidad espiritual a mi vida. Fíjense, ojalá que podamos decir como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, dice el salmista en el Salmo 42, 1 y 2. Fíjate que el tener sed espiritual del agua de vida, vamos a leerlo, al Salmo 42, perdón. Versículo 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjate que el tener sed espiritual del agua de vida, que solo Dios puede dar, causa un deseo, causa el deseo de presentarse delante de Dios. Estamos esperando para hacerlo, si hemos reconocido nuestra condición. La samaritana lo reconoció y deseó el agua que Jesús le ofrecía. Vamos a San Juan capítulo 4, mírenlo. San Juan capítulo 4. Versículo 10 al 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras, ahí está el tema, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Me quedé pensando en esto, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es? Saben que a veces desconocemos quién es el Señor porque tenemos la palabra. Y fíjense, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esa es el agua de las cisternas rotas. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y la mujer qué dijo? La samaritana reconoció y deseó el agua que Jesús le ofrecía. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a Isaías capítulo 44, y acá Isaías nos dice algo figurativo y gráficamente. Las palabras hablan elocuentemente de esto que te estoy diciendo. Isaías 44. Isaías 44, versículo 3 y 4. Si este era un mensaje para Israel, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Aguas sobre el sequedal. Este versículo podemos ponerlo en paralelo con otra aclaración que hace Jesús en Juan capítulo 7, versículo 38. Miren lo que dice. Juan 7, 38, es un versículo conocido de la palabra de Dios.
¿Mm? Y dice así, ¿Mm? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿Mm? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Mm? Debemos creer y venir a su presencia. Porque, hermano, naturalmente, no está en nosotros el deseo de ser saciados y de apagar la sed en Dios. Siempre buscamos otro tipo de alternativas para eso. Pero encontramos varias promesas en la Biblia que el Señor se compromete a apagar esa sed. Porque el Señor no es hombre para no cumplir lo que promete. ¿Y saben qué? En Mateo 5, versículo 6, ahí en la bienaventuranza, en el sermón del monte, vamos a leerlo. Y yo a esta altura te quiero preguntar si querés ser saciado. Te tengo que preguntar si tenés sed de Dios. Te tengo que preguntar cuán importante es la palabra de Dios en tu vida. Te tengo que preguntar con qué estás llenando tu corazón. Mateo capítulo 5, versículo 6. Miren lo que dice. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. ¿Porque no serán saciados? Dice, no, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hoy, cuántos de nosotros queremos ser saciados? ¿Cuántos de nosotros deseamos esta agua? Ahora, ser saciado espiritualmente es una experiencia que solo sucede cuando tenemos sed y hambre de Dios, hermano. Nos tendríamos que preguntar, ¿con qué estamos saciando nuestra alma? En un mundo de discernimientos, es fácil llenarla con otras cosas. Es triste pensar que los cristianos de este tiempo experiencias espirituales. Y no me estoy refiriendo al servicio, sino al hecho de vivir en la expectativa de lo que Dios puede producir con la palabra de Dios en nuestro corazón cuando la creemos y cuando la vivimos. Hace muchos años alguien me regaló un versículo que es uno de mis favoritos de la Biblia, que marcó un antes y un después en mi vida espiritual cuando yo estaba para atrás, hermano. No venía bien con el Señor en ese momento. Y tendríamos que tener, cada uno de nosotros, en nuestra historia de vida y en nuestro transcurso de este camino con el Señor, varias paradas de versículos de la palabra de Dios que nos han afectado poderosamente en su momento y nos han marcado para siempre. Tal vez, si yo te preguntara a vos, como hacía Abraham, que cada vez que veía la manifestación de Dios, levantaba un altar. Y que ese altar sea un versículo de la palabra de Dios. Tal vez en el transcurso de tu camino como creyente haya varios, pero no quedaron atrás, porque cada vez que miramos atrás nos podemos dar cuenta de cuán fiel fue el Señor y de cuántas cosas nos libró, y que cuando nosotros le hemos creído a su palabra, Él la cumplió, y su fidelidad se echó carne en nuestro corazón por el hecho de creer a su palabra. ¿Cuántos versículos hay en tu historial de vida, hermano? En tu caminar con Dios. Sería triste que no haya ninguno. Sería triste que en cada parada de aflicción y de dificultad, de dolor, no puedas recurrir al gran recurso que tenemos, que es la Biblia. Sería muy triste. ¿Hay en tu historial palabra de Dios? ¿O hay circunstancias que vos puedas decir, de esta zafé? Pude hacer esto, esto y esto, y me valí de estos recursos para salir adelante. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese fuiste vos o yo, que actuamos en consecuencia de querer solucionar nuestras cuestiones, poniendo nosotros las manos y dejando de lado a Dios. Ahora, por eso te preguntaba, ¿hay en tu historial de vida palabra de Dios? Por eso debemos leer la Biblia, para apoderarnos de la seguridad que ella trae a nosotros. Te quería leer el versículo que me regaló este hermano boliviano,
en un momento de dificultad. Me mandó un mensajito, él ni siquiera sabía lo que yo estaba pensando, sabía lo que me estaba pasando, pero Dios sí lo sabía. Y te invito a lo que es mi vida espiritual, hermano. Este fue un punto de inflexión en mi vida. Y espero que haya muchos en lo que dice Dios en su palabra. Y miren lo que dice Isaías 58, este versículo, hermano. Yo se lo regalé a muchos de ustedes, creo. Isaías, capítulo 58, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre. Y dice sequías, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como buen riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Acá vemos la abundancia de la presencia del pastor, de los pastores, del Dios eterno y todopoderoso, la abundancia de la palabra, la abundancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Un huerto de riego en nuestra alma cuando confiamos y nos dejamos pastar, por aquel que con su vara y su callado infunde aliento, por aquel pozo, por aquel que nos lleva a delicados pastos. Déjate pastorear por el gran pastor que es nuestro Dios. No seas una oveja rebelde. No dejes que tu corazón se vuelva un desierto a consecuencia de tu rebeldía y de tu pecado. Volvé a Dios. Hoy es el tiempo en el que Dios te está llamando a dejar de tomar de aguas, de fuentes rotas y a venir a la fuente de agua de vida, que es Él. No vas a encontrar satisfacción en este mundo, ni nada que se le estés acá escuchando y nunca hayas escuchado esto que te estoy diciendo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando cosas donde buscar paz, sabiendo que Él es el príncipe de paz, que es el único que puede saciar de bien tu alma? Es el único que puede transformar tu corazón y cambiar la realidad de tu vida, por el solo hecho de creer. Pero tiene que haber algo primero: arrepentimiento. Y no, cuando hablo de arrepentimiento no estoy hablando de remordimiento. No estoy diciendo, ay, me equivoqué, hice mal las cosas. No, arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Y para que eso suceda debes creerle a Dios y obedecerle. Ahora, Dios se dirige a nosotros como pastor, como conocedor de la necesidad que tenemos. Y Él se compromete a guiarnos, a saciar, a fortalecer nuestra alma. ¿Qué mejor que dejarse pastorear por Él, hermano? Todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. En Él está la abundancia. Vos no podés ir al supermercado a comprar paz, hermano. El dador de la paz es Dios. Y cuando vos estás en rebeldía, conflicto en el corazón, hay guerra en el corazón no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y estás peleando entre el yo y entre rendirle tu vida al Señor. Te digo que desde el principio ya está perdida esa batalla. Y el perdedor sos vos. Porque Cristo triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y si Él triunfó sobre todas estas cosas, ¿vos te crees que vos vas a poder pelear tu propia batalla y ganarla? Nunca, nunca. Sin la ayuda de Dios, sin su respaldo, sin su guía, sin su palabra, sin ir a la fuente que es Él. ¿Qué está esperando para volver su corazón a Dios? ¿Qué estás esperando para volver tu corazón a Él? Y dejar de tener el control de tu vida y entregárselo totalmente a Él, que conoce perfectamente todas tus necesidades. En Él está la abundancia de paz, de amor y de todo lo que necesita nuestra alma para ser saciada y llevar frutos para su gloria. Quiero leerte por último el Salmo 65, versículo 9 al 12. Salmo 65,
Mira lo que dice ahí. Ahí habla de un cántico de alabanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Miren lo que dice acá. Visitas la tierra y las riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos. Cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Acá hay un cántico de alabanza por la salvación y la providencia de Dios. Y la existencia, esto no habla de la existencia de un Dios como creador, que está en el control de todo, y es el sostenedor de todo lo que existe. Se hace evidente en el balance ecológico de la naturaleza, por ejemplo. Y si Dios hace esto con la tierra, ¿no podrá hacer lo mismo con un alma desierta? ¿No podrá traer un renuevo a través de su palabra al corazón? Este salmo se cantaba, hermanos, en las fiestas de la cosecha cuando celebraban al final de cada año agrícola. Y si en esta hora su palabra ha refrescado tu corazón seco, hagamos lo mismo. Alabémoslos y démosles toda la gloria a Él. Yo quiero animarte en esta noche a que si vos me estás escuchando y todavía no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, o si tal vez lo has tenido y te has alejado de Él, que en esta noche puedas volver tu corazón a Él, puedas cambiar esa mente y corazón lleno de desiertos y puedas dejar obrar y que el canal de la abundancia de esa agua de vida pueda refrescar tu alma y pueda traer frutos para la gloria de su nombre. Pero sobre todo quiero llamarte a que te arrepientas. Esta es la oportunidad que Dios te está dando hoy. Y no solamente le estoy hablando a los que estamos aquí, que ya conocemos al Señor. Estoy hablando a vos que todavía tal vez no lo conociste, o si lo conociste estás lejos de Él. Quiero pedirte que estés orando por este momento, para que aquellos que todavía no tuvieron esa posibilidad lo puedan tener, y para aquellos que la hemos tenido podamos valorar el hecho de tener esta agua de vida, que no la vamos a encontrar en ningún lado, solamente en Dios. Yo quiero invitarte a vos que estás ahí, a pedirle perdón a Dios por tus pecados, a decirle: Señor, soy un pecador, me arrepiento, Señor, estoy lejos de ti, Dios. He tratado de saciar mi vida y mi alma con otras cosas. He tratado de llenar mis vacíos con otras cosas, pero ahora comprendo que cada vez que lo he hecho me siento más vacío. Y me arrepiento, de verdad, por haber buscado alternativas y haberte dado la espalda y dejado de lado a ti. Yo quiero invitarte a orar de esta forma en esta noche. Seas creyente o no lo seas, quiero invitarte que tú vuelvas tu corazón al Señor y que te humilles. Porque si no te humillas no hay arrepentimiento. Si no te humillas no hay un deseo de cambio en el corazón. Si no te humillas, Dios no va a escuchar tu oración. Por eso en esta noche yo te pido que cierres tus ojos allí donde estás y hables con Dios y le digas: Señor, sé que estoy lejos de ti. Me arrepiento de verdad, Señor, porque siento que mi vida está reseca por dentro, Señor. Está privada de esa agua porque yo me he resistido a creer en ti. Mi orgullo, mi vanidad, mi deseo de hacer las cosas a mi manera me ha alejado de ti, Señor. Y en esta noche me arrepiento y te pido perdón porque soy una pecadora. Pero en esta hora quiero pedirte que entres en mi corazón. Quiero abrirte la puerta de mi vida, Dios. Y quiero rogarte, Padre, que entres en mi corazón y me salves. Que perdones mis pecados, Señor. Decirle así al Señor: perdón pecados, Señor. Sálvame. Dame esa agua de vida, esa vida eterna que fluye para
que fluya por mi interior. Te necesito, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Si vos hiciste esta oración de verdad, arrepintiéndote de verdad, porque la oración no salva, el arrepentimiento genuino de tu corazón, que es el que ve Dios con esa mirada penetrante, Él sabe si vos realmente te arrepentiste o no. Pero en esta noche yo te invito a que hagas las paces con el Señor y que vuelvas de todo corazón a Él y que le entregues totalmente tu vida, porque Él es el único que puede pastorearte. Él es el único que puede llevarte a aguas de reposo. Si vos hiciste esta oración esta noche y la hiciste con fe, pensando en todo lo que hemos leído en la palabra de Dios, meditando en tu corazón, quiero animarte que vos hoy le digas al Señor: sálvame, sé mi Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo. Agradezco tu inmensa bondad, Dios, y te doy las gracias, porque tu palabra, Señor, es agua de vida, es manantial de vida eterna, Señor. Y en esta noche tú nos has confrontado a elegir dónde queremos saciar nuestra alma, si en cisternas rotas o en la fuente de agua de vida que eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces acudimos a otras fuentes, Dios. Bebemos de otras aguas y somos infieles, somos indignos, somos mal agradecidos. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor, y ruego que esta palabra, Señor, prenda fuego en nuestros corazones, Señor, y que podamos valorar el hecho de tenerte en nuestra vida, solamente por gracia, no porque nosotros lo merezcamos, Señor. En esta noche, Señor, quebranta nuestros corazones, Señor, y perdónanos como iglesia por no tener en alta estima tu palabra, Señor. Porque muchas veces no es, Señor, lo que rige nuestra vida, no es lo que marca nuestro camino. Muchas veces, Señor, es algo alternativo nada más. Como iglesia nos arrepentimos de eso, Señor, y te pedimos perdón. Y ruego, Señor, que tu palabra haya incendiado nuestros corazones en esta tarde, para que lo que quede sea lo único que valga la pena, sea darte toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.